Bienvenido a Colarte al Aire, un saludo especial a los amigos de Suba, en Cativa, Fonteo Lamento Calidades. Hoy queremos saludar a la doctora Nancy Pérez, candidata al Consejo de Bogotá, la cual nos va a hablar acerca de su propuesta política y sobre todo quiere lanzarse al Consejo de Bogotá. Y qué bueno es que más mujeres participen, se ha generado la inclusión social y sobre todo apoyo y fortalecimiento de la mujer. Doctora, bienvenida a su emisora La Voz de Radio Online. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación y por permitir este espacio. Bueno, doctora, ¿quién es la doctora Nancy Pérez? Porque hay muchas dudas que la mujer se lanza a la política, que qué problema, que qué chicharrón. Entonces nos gustaría saber por qué usted quiere hacer este proceso tan importante para los bogotanos. Bueno, ¿quién es Nancy Pérez? Nancy Pérez es una abogada que nació en Aquitania, Boyacá. Me gradué del bachillerato en Aquitania, me vine a estudiar a Bogotá, terminé aquí mi profesión de Derecho, me especialicé en Derecho Penal y Criminología y luego en Derecho Administrativo. He sido abogada independiente, litigante desde el año 2001 en que me gradué y a partir de ahí pues he venido ejerciendo la independencia con la profesión. ¿Por qué incursionamos en la vida política, en ese chicharrón, como dice usted, que no es fácil, pero se hace necesario porque es la única manera de poder llegar a la comunidad, pero a través de un poder que le da una credencial, que es el Consejo de Bogotá, para poder ya hacer acuerdos, tomar decisiones en favor de la comunidad? Cuando uno es independiente, pero además cuando uno hace un trabajo social, sin ser o sin pertenecer a ninguna corporación pública, es muy difícil llegar a obtener logros con la comunidad si realmente no se involucra a las entidades públicas y a las decisiones, como a través de los acuerdos, de las alcaldías, los decretos. Entonces, cuando uno hace ese trabajo y uno mira que hasta ahí llega, como que hace falta otro poquito más, que es el poder que da una credencial en una corporación pública. Por eso incursionamos ya efectivamente en la política y pues a la candidatura del Consejo de Bogotá. Bueno, pero cuéntenos más de su vida boyacense, de Aquitania, un municipio muy bonito de Sanago de Tota, alguna experiencia comunitaria que haya hecho en Bogotá e incluso en el departamento de Boyacá. En Bogotá, nosotros trabajamos muchísimo por nuestro gremio, que es el Círculo de Abogados Litigantes de Colombia. Es una agremiación que fundamos hace 20 años, un poco más de pronto, a raíz también, aunque somos abogados y aunque somos independientes, así como los médicos se mueren, los abogados también tienen dificultades. Y con esa agremiación hemos hecho un trabajo social con un consultorio jurídico que se llama Consultorio Jurídico Capital Radio. Nosotros hace 15 años hacemos una consultoría de manera directa, al aire, en el programa Capital Radio 1250 de la M, todos los días de 1 a 2 de la tarde. Es una manera de llegar y de hacer un servicio social. La gente llama, hace sus consultas, nosotros las resolvemos, pero también capacitamos mucho. Nosotros capacitamos, yo me especializo mucho en la capacitación sobre la violencia intrafamiliar. También capacitamos mucho sobre la constitución política y para los abogados la autocapacitación de acuerdo a nosotros todos los días nos cambian las leyes. Entonces todos los días nos tenemos que capacitar. El abogado independiente no recibe ningún subsidio del Estado, de manera que nos toca buscar la manera de estar actualizados y de capacitarnos. Y a raíz de esta capacitación que hacemos con el Círculo de Abogados, pues la hemos empezado a transmitir ya a la ciudadanía en general. Entonces, allá llegó más o menos con esa transmisión y esa emisora a Aquitania, Boyacá, un pueblo, como usted lo dice, bien bonito. Tengo muy buenos valores, digámoslo, y raíces boyacenses y tengo muy buenos recuerdos porque efectivamente vivir en Boyacá y en un pueblo tan bonito pues no se asemeja ni se compara a la ciudad donde estamos en estos momentos. Sin embargo, puedo decir también que amo a Bogotá, quiero a Bogotá porque es la ciudad que da oportunidades, que recibe a todo el mundo sin ninguna contraprestación y por eso también es que estamos trabajando desde Bogotá. Bueno, doctora, hablemos de las políticas públicas de mujer y género. Encontramos en Bogotá, se aumentan los casos, el caso de violaciones contra la mujer, el caso de robos, falta empleo, falta oportunidad en salud, pero también falta una política pública mucho más fuerte, mucho más sólida, que genere espacios a las mujeres que carecen de recursos. El caso de la localidad de Usme, el caso de Ciudad Bolívar y otras localidades que hoy se encuentran
digamos, casi sin recursos, debido a que son mujeres independientes, pero buscan una oportunidad dentro del distrito. Para ella, ¿qué les propone si usted llega a ser concejal? Dentro de mi programa, uno de los pilares es el fortalecimiento para la mujer. Fortalecimiento, capacitación, no tanto emprendimiento, sino más colaboración en la formación de la mujer. La mujer debe ser más participativa. A hoy tenemos todavía las consecuencias y el rezago, disculpen que lo diga así, pero del machismo y de la formación que hemos tenido por décadas. Y eso es lo que impide efectivamente que una mujer pueda tomar la decisión de ser más participativa en la parte política. Nosotros tenemos una cuota de género, efectivamente tienen que cumplir un 30% en las listas que sea de género, pero desafortunadamente hemos trabajado y hemos buscado, pero no hay mucha mujer que quiera participar. Entonces hay que empoderar ese tema, pero en educación. Y dentro del programa que tenemos en el fortalecimiento de la mujer, efectivamente está el cómo capacitarla, pero cómo llegarle a ella, madres comunitarias, que son muy importantes. Las madres comunitarias tienen efectivamente 14 niños bajo su cuidado, pero ellas, el Estado, las tiene un poco abandonadas. Entonces, a ellas hay que fortalecerlas un poco más porque ya están formando casi que 15 familias o 14 familias que están bajo su cuidado a través de cada uno de los niños que cuidan. A ellas hay que fortalecerlas. Hay que fortalecer mucho y aquí en Bogotá, una de las propuestas es que la línea púrpura deje de ser línea telefónica, sino que se vuelva línea, digámoslo, de manera presencial 24/7, que esté articulada con comisarías de familia, con Fiscalía General de la Nación, con un equipo interdisciplinario, a fin de que cuando una mujer o cualquier persona que esté en un núcleo familiar esté en riesgo, pueda acudir, pero que tenga eficaz actuación de parte del Estado y de la justicia. Es decir, que no se quede simplemente con una denuncia o con una solicitud de medida de protección que se hace ante las comisarías de familia, sino que el Estado llegue un poco más a incursionar en el problema que genera esa violencia intrafamiliar y que en muchos casos desencadena finalmente en un feminicidio. Entonces hay que empezar a prevenir, hay que empezar a trabajar para que las mujeres empecemos a identificar dónde están esos riesgos. El primer grito de la pareja que le muestre una alerta de que puede estar en riesgo futuro de un homicidio, de un feminicidio o de un maltrato intrafamiliar. Entonces hay que educar en ese tema y hay que capacitar muchísimo. Eso está dentro de los pilares que tiene Nancy Pérez para el Consejo de Bogotá. Bueno, doctora, hablemos acerca de el pequeño microempresario, el tendero, la persona que tiene su negocio, pero falta más iniciativas, más propuestas para que llegue a ese sector productivo, el sector que de otra forma hoy viene llevando iniciativas, propuestas, y además venimos de una pandemia donde ellos necesitan más solidaridad, mucho más apoyo, tanto económico como reconocimiento. Desde el Consejo, ¿qué propuesta va a llevar para fortalecer a ellos? Vamos a identificarlos. Primero que todo, quiénes son esos pequeños tenderos, quiénes son mucho vendedor informal, ¿cierto? ¿Cómo tienen construido o cómo tienen su tienda, su negocio, su emprendimiento, su empresa o microempresa? ¿Quiénes la forman? Aquí se dan unos recursos de emprendimiento y las personas en muchas ocasiones la invierten, pero si no tienen la educación para invertirla, pues se pierde la inversión. Son dineros públicos de los cuales ellos también deben responder o de lo contrario están incurriendo en un delito. Entonces, a ellos no solamente hay que darles los recursos, sino hay que estar trabajando de la mano con ellos. Hay que ayudarles a generar empresa con una organización y que el Estado efectivamente esté vigilando y apoyando en lo que necesite. Por ejemplo, necesitamos marketing, eso no lo sabe hacer un pequeño tendero. Necesitamos tecnología, no lo sabe incursionar en una APP, que hoy en día la tecnología avanza tanto. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con un sector que presta el servicio de vehículos para los acarreos. Cuando yo necesito trasladar las casas de un lado a otro, aquí en el barrio Teusaquillo, hay muchos vehículos pequeños, que son los furgones, ¿verdad? Y ellos se hacen en el Parque Santa Marta,
esperando que la gente llegue a tomar su servicio. A la comunidad le molesta muchísimo y tienen mucha queja de ello. Y entonces han querido impedir que ellos se parqueen ahí y que presten ese servicio. Por ejemplo, a ellos hay que empezar a ayudarlos al contrario, a que ese servicio se haga a través de tecnología, que llegue el Internet, que abarque mucho más en todo Bogotá y, ¿por qué no?, pues a nivel nacional. Eso hay que hacerlo también con los tenderos, con los pequeños emprendedores, con los vendedores informales y muy bien organizados y asesorados. Esa asesoría no solamente es cuota de dinero, sino apoyo en asesoría jurídica, contable, de administración, de recursos. Bueno, entonces hablemos acerca de un chicharrón que tenemos, que es la malla vial, Transmilenio, los colados, la inseguridad, que hoy los ciudadanos a gritos dicen, por favor, ¿qué pasa? Queremos más seguridad, queremos mejor servicio, queremos vías, pero vemos que día a día Bogotá ha entrado en un caos porque esta es una problemática que nos afecta a todos los bogotanos, a toda la gente que venimos de provincia. ¿Qué propone para nosotros como bogotanos? Otro de los pilares que tenemos, aparte de trabajar y fortalecer a la mujer, es trabajar por la seguridad. Yo he sido abogada independiente por más de 20 años, pero también fui defensora pública por más de 10 años en el sistema penal acusatorio. Ejercí defensa en todos los casos que requerían efectivamente un abogado que le nombre el Estado, y dentro de ellos uno conoce, o con ese trabajo, uno conoce cómo funciona la rama judicial y cómo funciona el sistema. Entonces, ¿cuál es la idea para trabajar por la seguridad? No es solamente la captura de la persona que está cometiendo el delito, sino que hay que articular rama judicial, Fiscalía General de la Nación y Alcaldía Mayor de Bogotá, con todos los entes, además de vincular a la comunidad para trabajar en contra de la inseguridad. Porque es que aquí el problema es cuando no tenemos una justicia eficaz, entonces todo se vuelve impune, injusto e incluso las personas empiezan a tomar la justicia por su propia mano. Y aquí está en Bogotá ocurriendo eso. Hay cuadras donde efectivamente la comunidad tuvo que armarse de valor y allí el delincuente que entra le queman la moto, lo agreden, incluso hace poco hubo el caso donde mataron al delincuente porque de pronto no hay una respuesta pronta de la justicia. Entonces hay que trabajar con jueces de garantías y jueces de conocimiento, con el fiscal general, que el fiscal que llegue a pedir una medida de aseguramiento de un delincuente sea tan fuerte que efectivamente el juez no pueda negar esa medida de aseguramiento. Aquí, dentro de las políticas del futuro candidato o el futuro alcalde de Bogotá, que es Carlos Fernando Galán, se tiene proyectado la construcción de otra cárcel distrital. Y en eso, pues efectivamente vamos a apoyar porque se hace necesario. Aquí las URIs y las estaciones, ustedes también escuchan que se fugaron 15 personas, 10 personas, y eso ayuda a la criminalidad y por eso Bogotá está en estos momentos tan atiborrada efectivamente de la inseguridad. Entonces hay que empezar a trabajar fuertemente de la mano involucrando a todos los sectores. Y la comunidad, ¿cómo? Se tiene que involucrar a través de las empresas de vigilancia. Una de las propuestas que tengo es que articulemos a las empresas de vigilancia para que todas estén en comunicación, inclusive con los cuadrantes de policía. Que si hay algún delito que se esté cometiendo y que se esté observando, estas empresas de vigilancia reaccionen también, porque es que tenemos muy poco pie de fuerza, que es Policía Nacional en Bogotá. En Bogotá apenas tenemos 17.800 agentes de policía, es decir, menos de 300 policías para cada 100.000 habitantes. Entonces es difícil y complicado que la policía pueda hacer presencia en todos los lugares de Bogotá, así es que tenemos que mirar qué otra solución le damos al tema, y una de ellas es precisamente articulando, capacitando. Hay que capacitar al vigilante para que no vaya a incurrir en ningún delito o que sea mayor el abuso de la fuerza, sino que aprendamos a identificar el delito y cómo se aprende a una persona, porque la ciudadanía puede aprender, que es un sinónimo de capturar. Lo que pasa es que la captura es un término jurídico que se da en dos ocasiones, que es cuando la persona está cometiendo el delito o cuando una orden de captura fue emitida por un juez. Pero aquí se llama aprehensión, pero es prácticamente capturar a ese delincuente. Entonces,
nos toca capacitarnos y capacitar también a las empresas de vigilancia y trabajar con ellas en ese sentido. Esa es la propuesta. Aquí tengo otra propuesta que es la de los agentes de tránsito, por ejemplo. Aquí tenemos azules y verdes, entonces que no incrementemos tanto pie de fuerza de tránsito, sino que sea más bien de vigilancia. Y en la malla vial, pues ni se diga, hay que apoyar la continuación del metro. Bueno, doctora, hablemos ahora de problemáticas sociales, hablemos de la discapacidad del adulto mayor. ¿Qué propuesta tiene para ellos, ya que hoy se necesitan nuevos programas, el número de personas adultas mayores en Bogotá aumenta, las personas con discapacidad igual, pero se necesita más solidaridad para ellos? Así que para ello, desde su propuesta social, ¿qué le plantea a esta población? En Bogotá está la Secretaría de Integración Social y ella tiene una subdirección que es para la adultez. Hay que mirar cómo está funcionando y qué servicios se están prestando. Aquí hay hogares de fundaciones y también del mismo distrito que reciben a las personas de tercera edad cuando efectivamente no tienen los recursos para subsistir. Hay que identificar cuál adulto mayor está siendo abandonado también por su hijo y hay que exigir, así sea de oficio, que estos hijos respondan y colaboren con ese adulto mayor. Hay que trabajar desde ahora para que estas personas tengan también esa disciplina, por ejemplo, de aportar en el fondo de pensiones. Hoy tenemos mucho adulto mayor abandonado también porque no tiene un ingreso y eso es a raíz de que toda la vida ellos no han cotizado en pensiones, es decir, que no tienen una pensión. Entonces, hay que capacitar. Yo trabajo mucho con lo que es la capacitación y la formación, porque hoy tenemos los resultados de una sociedad que no ha sido educada y capacitada en muchos temas y vemos las consecuencias. Vemos adultos mayores en semáforos que hace más de 20 años se sientan ahí a vender sus dulces para recoger lo del arriendo diario. No podemos seguir viendo ese tema, entonces hay Doctora, que para hacer una trabajar desde ahora. acotación, ¿Cómo? para hacer una acotación, en el caso de las localidades como Engativá, Chapinero, Usaquén, la gente piensa que porque un adulto mayor compró su casa durante 20, 30 años, la tiene y está viviendo, supuestamente vive dignamente porque tiene una casa, pero su situación económica es totalmente distinta porque muchas veces no tiene para comer, muchas veces está solo o tiene la esposa que es una abuelita de 80, 90 años. Y ellos son abuelitos que simplemente están ahí, pero no tienen ningún apoyo por parte del distrito. ¿Qué propuesta tiene para ellos, ya que de una otra forma contribuye al desarrollo social de Bogotá? Ah, sí, eso es cierto. Hay una ley que ustedes la escucharon por ahí en pandemia y que decía el adulto mayor que no tenga ingresos para subsistir puede vender su casa. Pero como eso es lo que es la venta inversa, digamos. Ellos venden su casa, pero ellos no pierden su casa, sino que el banco se la compra y se la va pagando de manera mensual hasta que ellos falten en vida. De manera que ellos no dejan herencia, pero sí tienen un ingreso para vivir. Entonces, esos casos hay que identificarlos y se les puede asesorar y se les puede apoyar para ese tema. El banco finalmente se queda con la casa, sí, pero se la está comprando, permitiéndole que ellos sigan viviendo ahí, ¿sí? Y que tengan un ingreso mensual que puedan subsistir de ello. Si no es así, entonces hay que identificar qué ayuda económica se les puede dar a ellos a través de la Secretaría de Integración Social y la Subdirección para la Adultez, efectivamente. En el caso de la discapacidad, ¿qué tenemos para las personas con discapacidad? Hay que seguirles apoyando en lo que es emprendimiento, las que sean, porque hay muchas personas con discapacidad que labora y que efectivamente tiene su trabajo y sus ingresos y que están muy bien. O sea, lo que toca es mirar es cuál es el problema en el trato con la persona con discapacidad o el acceso a la salud o de pronto ya lo miramos desde otro punto de vista que es en las instalaciones y demás, que creen las rampas, que se les facilite. Aquí los semáforos deben ser inteligentes para personas con discapacidad, es decir, que ellos los puedan articular y pueda parar el tráfico. Hay que enfocarnos más en la necesidad de la persona con discapacidad y de acuerdo a la identificación de la necesidad que tenga, buscar la solución. Entonces hay diferentes puntos de vista. ¿Cuál?
Es el acceso a las vías, el acceso a las entidades, el acceso a los edificios, o estamos hablando de pronto también de los ingresos económicos o de la oportunidad de trabajo. Hay que incentivar las empresas que les dan la oportunidad a las personas con discapacidad para que sigan contratando personas con discapacidad, porque es que depende también la discapacidad, si es sensorial, si es mental, si es física, qué clase de discapacidad para poderles colaborar. Y en el caso de los cuidadores, ¿qué va a pasar con ellos? Porque la mayoría de cuidadores pues, no tienen recursos porque va a la persona con discapacidad e incluso también a los líderes sociales que hoy están gestionando propuestas para las personas con discapacidad. No sé ese apoyo. ¿Qué propone usted para llevar una propuesta al Consejo que primero fortalezca a los líderes que apoyan la discapacidad, segundo a los cuidadores? A los cuidadores hay que mirar si ellos son contratados por personas particulares, ¿no? Porque generalmente los familiares le dicen, yo necesito un cuidador para mi familiar y le están pagando todo su salario, prestaciones y demás. Es decir, ellos no están desamparados. Ahora, depende del cuidador que de manera voluntaria le esté prestando el servicio a un adulto o a una persona con discapacidad y nadie le reconozca ese salario. Por algo debe llegar vinculado el cuidador ahí. Si ya es del Estado, pues nos toca vincularlo es a través de los geriátricos, de los centros geriátricos, para que ellos sean contratados con todas sus prestaciones legales y se preste el servicio desde ese, como le decimos comúnmente, ancianato, ¿sí? Es eso. Entonces, los cuidadores realmente, digamos que no están abandonados. Hay que capacitar, 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 para que ellos también tengan una fortaleza, una educación, porque hay muchos cuidadores que dicen, se murió el viejito que yo estaba cuidando y me quedé como sin empleo, me quedé como sin qué hacer y ahora también se le fue la edad, en muchas ocasiones se les va la edad cuidando a una persona toda la vida. Y entonces hay que mirar si efectivamente estaba cotizando o no para pensión o cómo se le puede sufragar una pensión que entre otras sería más bien como un subsidio. Entonces ese es el tema de los cuidadores. Y el tema de la discapacidad, de igual manera, como lo había manifestado, los líderes, nosotros tenemos fundaciones con líderes con discapacidad. Aquí en la Antonio Nariño, que es la localidad 15, hay un líder que es don Álvaro Gómez. Él tiene discapacidad y tiene más o menos más de 100 asociados y afiliados a esa fundación. Entonces esas fundaciones hay que fortalecerlas y apoyarlas y empoderar mucho a su líder, a través de él llegarle a los demás para ver sus necesidades y buscarles las soluciones. Bueno, doctora, hablemos de la cultura. Un ente y un eje principal de los bogotanos y de los colombianos, porque la cultura hace parte de la esencia de cada persona, hace la esencia de un conglomerado, pero también hace la esencia de generar trabajo al sector cultural. La mayoría de localidades contratan grandes orquestas, grandes grupos artísticos, pero la comunidad de la localidad muchas veces se queda olvidada porque es muy poco lo que le pagan y el trabajo que realizan es casi cero. Así que para el sector cultural, ¿qué le propone? Culturales, artistas de las localidades como tal Sí, o en general. en las localidades. Con las localidades hay que trabajar desde varios frentes. Juntas de acción comunal, por ejemplo, también hay que fortalecerlas. Y a través de ellas es expandir un trabajo de identificación de quién genera una cultura y un arte. ¿Para qué? Para apoyarlo e incentivarlo a que siga desarrollando ese tema, el deporte, el canto. Ya hoy hemos ganado muchísimo porque ya tenemos Ministerio de Deporte, por ejemplo. Entonces hay que trabajar mucho con el artista que está olvidado para buscar ese acuerdo y tocará a través de una ley. La ley no depende del Consejo de Bogotá, sino del Congreso de la República. Pero va uno generando gestión y liderando con las comunidades para que sí, no tienen en este momento ese apoyo, se gestionen las escuelas que ellos permitan asistir de manera gratuita, a que sean sufragadas por el distrito, para que ellos puedan acceder a esa formación. Y también hay que buscarles, si la localidad va a hacer, por ejemplo, las ferias que hacen las alcaldías, el primer sector que debe tener en cuenta son los artistas de su misma localidad. El negocio debe tener en cuenta el de su misma localidad. Es empezar a generar también esa cultura de que empecemos por lo nuestro y de ahí sí salgamos
y así seguro que también va a generar muchos beneficios a la misma localidad. Entonces, a través de las alcaldías locales hay que identificar a esos artistas y mirar cómo en esas ferias se vinculan y en proyectos, porque hay muchos proyectos donde hay presupuesto para ello, para que ellos también lo puedan desarrollar. Bueno, doctora, hablemos de la Casa de la Cultura. Tenemos la Casa de la Cultura de Suba, la Casa de la Cultura de Fontibón, la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar, que son casas que construyeron la administración de Antanas Mocus. Se les dio mucho apoyo, después llegó la siguiente administración, las dejó, y día a día las casas se deterioraron y hoy están pidiendo a gritos que les ayuden, porque primero que todo la Secretaría de Cultura no le ha puesto el apoyo, no ha generado propuestas, y el Consejo de Bogotá tampoco ha sacado una ley que fortalezca la Casa de la Cultura. Desde esa perspectiva, ¿qué propone para que el sector cultural se articule como venía pagando aproximadamente hace unos 15, 20 años? Qué pesar que esta parte esté abandonada y mire las consecuencias que tenemos a hoy. Falta de cultura ciudadana. Y ese está dentro de los pilares de la educación que tiene Nancy Pérez para el Consejo de Bogotá. Y hay que empezar a rescatar todo ese trabajo que hizo Antanas Mocus, que en su momento fue muy sonado y que dio resultados, se ha abandonado. Entonces esas casas de la cultura que están abandonadas, hay que empezar a activarlas para que se trabaje en cultura ciudadana que hemos perdido mucho. Por ejemplo, las personas que reciclan, a ellos hay que formarlos para que, así como reciclan, piden su espacio, también nos dejen organizados los espacios públicos, no nos dejen desechos. A la gente, a la comunidad, hay que educarla para que no botemos el papel, saquemos las basuras cuando correspondan, a que no irrespetemos al vecino. Entonces, las culturas, ¿cómo se activan? A través de esas casas de la cultura en cada localidad, hay que ponerlas a trabajar. Y es eso, nombrar quién las administra, pero para que llegue hacia la comunidad y empiece a formar y se rescate esas casas de la cultura para la cultura ciudadana que hemos perdido tanto. Bueno, doctora, hablemos ahora de los medios comunitarios. Se han planteado muchas propuestas del Consejo, pero vemos que falta una política pública que genere más recursos para los medios comunitarios, ya que nosotros fuimos los generadores de las políticas públicas en el caso de discapacidad, en el caso de adulto mayor, que hoy son un ejemplo a nivel nacional, incluso a nivel mundial, porque la alcaldesa Claudia López ha sacado esa participación como un eje transversal donde ella es pionera, pero generalmente los que hicimos el trabajo fueron los medios comunitarios. Así que para los medios comunitarios, ¿qué les propone? Los medios comunitarios como la emisora como la que estamos en este momento, ¿sí? Como la Villacense Radio Online, como la 10 Radio, como el Periódico Escolarte, como P6 Radio, como los canales comunitarios. Sí. Es la segunda vez que me preguntan al respecto. Y yo sí quiero decirles, por ejemplo, que cada entidad pública tiene un presupuesto para medios de comunicación y para publicidad. Y es que ustedes serían el enlace entre lo que se está ejecutando y haciendo en el gobierno, lo mismo que en las corporaciones públicas, que es Consejo, inclusive JAL, y la comunidad. Y es que a la comunidad le falta muchísima información. ¿Por qué? Porque ellos no lo saben transmitir. Aquí pagan las propagandas en los grandes medios televisivos, pero a los comunitarios no los tienen en cuenta. Y es que ustedes sí pueden colaborar muchísimo con la capacitación, con la formación, porque tienen ese medio masivo de poder llegar a la misma localidad y mucho más. Entonces, en lugar de estar, por ejemplo, pagando programas televisivos tan altos, cubran más los sectores que son interiores como las localidades, al interior de cada localidad. Identifican la emisora, por ejemplo, Boyacense Online, entonces vamos a trabajar con Boyacense Online para que todos los días esté, por ejemplo, informando mañana la movilidad. En un mes, ¿qué va a pasar? En nuestra localidad se está preparando, por ejemplo, para un mes se van a romper estas vías. ¿Quién lo transmite? La emisora Boyacense Online. Entonces, hay que generar mucho más esa activación de contratación con las entidades porque ustedes son el medio, pero no solamente para la contratación informativa, sino de la capacitación, porque a través de ustedes podremos estar haciendo programas de capacitación. Nosotros hacemos el programa radial, por ejemplo, con consultorio jurídico,
en Capital Radio, pero también lo transmitimos por Facebook, por YouTube. Y mire que es una manera de expandir ese programa. Entonces, si el programa se ha escuchado, una capacitación, pues va a ser mucho más fácil llegarle a más gente que sectorizarlo de manera presencial. Entonces, esa propuesta hay que llevarla a las entidades de gobierno. En el caso de la entidad del gobierno, el Consejo de Bogotá ha apoyado a los medios, pero falta más apoyo por parte de la administración. Pues nosotros tenemos contrato con la ETV, pero regularmente un mes mandan, otro mes no mandan, un mes manda más recursos, otro mes no manda más poquito. Yo creo que tiene que haber una igualdad tanto para medios masivos como medios comunitarios, ya que estamos haciendo una labor social y es importante que hoy los medios comunitarios entran a ocupar un lugar importante debido a la gestión que han hecho, sobre todo el reconocimiento que los medios comunitarios tienen, eh, y eso es importante para nosotros como medios, pero se necesita una ley que sea mucho más fuerte desde el Consejo para que nos permita seguir avanzando más y sobre todo tener un reconocimiento por parte del distrito. Así es, que sea como equitativo, igualitario. Ahí nos van a crear el Ministerio de la Igualdad. Ustedes deben estar pendientes para entrar en esa igualdad, porque es que aquí de igualdad de qué hablamos. Entonces, si ustedes están compitiendo con grandes medios, pues tienen que tenerlos en cuenta, tienen que fortalecerse y hay que articularnos. Yo sé que vamos a tener alcalde de Bogotá y con él vamos a trabajar de la mano por todos estos temas. Bueno, doctora, hablemos del tema de mascotas, ya que hoy día a día la gente vive en apartamentos, tiene su perrito, su gatico, pero muchas veces no tiene recursos para alimentarlos porque todo el mundo piensa que por qué no vive en un apartamento, que, por dicho, el último en Guaracha, pero la realidad es otra, debido a que no puede, la persona que en el apartamento no puede tener empleo, sus ingresos son muy pequeños porque cuenta con una familia. Para ellos, ¿qué le propone? Hay fundaciones, ¿no? Que tienen los perritos, pero sobre todo que, o sea, yo tengo una mascota, me toca mantenerla. Si no, no la puedo tener, hay que donarla, ¿verdad? Pero sí hay otra propuesta diferente y es que ellos no solamente se alimentan, sino que hay que generarles cuidado, vacunas. Ya aquí en Bogotá se hace muchísima jornada de vacunación gratuita, pero más que eso, por ejemplo, el veterinario que es costoso, cuando una de las mascotas se nos enferma y no tenemos para pagar ese tema, sí. Entonces se va a empezar a trabajar porque se hagan los hospitales para las mascotas y que sea subsidiado como para la persona, que también sea subsidiado los hospitales que tengan el acceso y gratuito en algunos estratos, en los estratos altos donde ellos pueden sufragar, pues tendrá algún incentivo de descuento, pero la idea sí es que las mascotas sean priorizadas, además porque hoy en día son unos inclusive apoyos emocionales. Bueno, doctora, ya tenemos que ir, los tiempos tan cortos. Primero que todo, para que nos cuente por qué tenemos que votar por Carlos Fernando Galán. Y segundo, tres propuestas que le hace a los bogotanos, sus redes sociales, cómo podemos comunicarnos con usted. Pues esperamos que no cambie el teléfono porque realmente los políticos salen y se olvidan de la comunidad y nos cambian el teléfono. Y nos quedamos por ahí, como dicen, por ahí chupando grueso porque no conseguimos al candidato o al concejal. Bueno, ¿por qué deben votar por Carlos Fernando Galán? Porque en estos momentos es la persona más preparada para trabajar por Bogotá, para recoger cómo viene Bogotá y recuperarla. El programa de Galán está muy completo, él va a trabajar de la mano con la comunidad, él va a trabajar por la seguridad de Bogotá, por eso eslogan Bogotá camina segura. Él involucra a la familia, a la comunidad, a la mujer y conoce Bogotá, conoce los problemas en estos momentos que tiene Bogotá. Y lo que más me gusta de Carlos Fernando Galán es que no está ahorita enfocado en pelear con uno u otro partido, sino que se está viendo la problemática de Bogotá para trabajar por ella independientemente de quien haya venido ejerciendo o ejecutando las obras o no. Eh, Nancy Pérez, al Consejo de Bogotá con el número 16 y el Partido Nuevo Liberalismo le tiene tres pilares: trabajar por la mujer, por la seguridad y por la educación. ¿Por qué? Como abogada litigante tengo la experiencia y el conocimiento suficiente para participar en el Consejo, para apoyar este programa de